Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a la escuela dominical en esta mañana. Vamos a ver cosas que demuestran que una persona posee vida espiritual, separación de lo mundano, novena parte, separación de lo mundano. Muy bien, con esto en mente hemos visto varias partes acerca de cómo una persona demuestra vida espiritual. Y vamos hoy en esa misma tónica. Separación de lo mundano. Al ver esta palabra mundano, creo que se nos viene a la mente todo aquello que va en contra de Dios, lo mundano, ¿no? Todo lo que nos separa de tener una comunión santa, una comunión con Dios. Nuestras emociones, sentimientos, placeres, tienen que ver con esta parte de la separación de lo mundano. Y hoy en día nosotros los cristianos nos cuidamos de caer en pecados escandalosos, ¿verdad? ¿Como cuáles? Como en la parte de la sexualidad, en no robar, en no matar. Todo esto son pecados escandalosos y nos esforzamos por guardar nuestros corazones de esto. Pero también las personas que no son creyentes, que no son cristianas, hacen lo mismo. Por lo general, digamos, o en un sentido, ellos se guardan también de no caer en pecados así, ¿no? Ellos son cumplidos en sus trabajos, no se roban el pasaje en el Transmilenio, no se colan, bueno, son personas también, y hay muchas personas que no son creyentes, pero son buenas, en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros los cristianos decimos, o solemos decir, que estas personas son de imitar, porque en realidad son buenas, porque no están dando un mal testimonio, no están cayendo en cosas aberrantes y en cosas en las cuales dañen su reputación. Pero para seguir, quiero que miremos entonces en sí qué es lo que significa la palabra mundano. He tomado de un hermano un significado que nos va a ayudar para entender esta parte de lo mundano. Y él dice lo siguiente: basado en la advertencia de Pablo, he definido la palabra mundanalidad o mundano como estar pegado a, involucrado en o preocupado por las cosas de esta vida temporal. Lo que hace que nuestra actitud hacia ellas sea mundana es el valor que le concedemos. Las cosas que valoramos más deben ser las cosas de arriba, dice él, es decir, las espirituales, tales como la Biblia, la oración, el Evangelio, la obediencia a Dios, el cumplimiento de la gran comisión y por sobre todas las cosas a Dios mismo. Si vemos esto así, entonces entenderemos mejor lo que es la mundanalidad con esta definición secundaria.
La mundanalidad consiste en aceptar valores, moralidad y prácticas de la sociedad incrédula, aunque decente, que nos rodea sin discernir si son bíblicos. La mundanalidad es seguir la corriente de la sociedad que nos rodea. También dice él, mientras ésta no sea abiertamente pecaminosa. Esto lo tomé de un hermano que escribió un libro, bueno, unos temas acerca de la vida espiritual en cuanto al creyente, pecados respetables. Se llama el libro, no recuerdo muy bien el nombre, es en inglés y es muy difícil pronunciarlo, pero ustedes lo pueden encontrar, es un muy buen libro. Entonces, lo mundano, para decirlo así, parafrasear lo que él decía, es que nosotros debemos separarnos de las prácticas, las actitudes, de todo lo que desagrada a Dios y de todo lo que hace la demás gente que no glorifica a Dios. Es decir, que nosotros los creyentes tenemos una responsabilidad muy grande ante Dios, y es que debemos separarnos de todo lo mundano, de todo lo que ofende a Dios y que nos hace enemigos de Dios. La separación del mundo es también una buena prueba de la presencia de vida espiritual. Los creyentes esperan conseguir la gloria. Es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Y por eso debemos buscar las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3. Y cuando se dice las cosas de arriba, son las cosas espirituales. Pero entendemos que nuestra vida espiritual viene de Dios y no tiene casa en este mundo, sino que somos como desterrados que andamos en busca de una mejor patria. Vamos a mirar Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 14. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 14. ¿Algún hermano o hermana que desee leerlo puede levantar la mano para que tome el micrófono? Hebreos 11, 13 al 14. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Muy bien. Entonces, buscamos una mejor patria. Por eso nosotros no nos apegamos a las cosas materiales. Pero con esto no estoy diciendo que dejemos todo y nos vayamos a un lugar donde no tengamos relación con el mundo y nos contaminemos. No quiero que me interpreten así, sino que más bien nosotros como creyentes debemos ser luz al mundo, como dice Mateo capítulo 5, ¿no? Debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Vamos a mirar también Tito capítulo 2, versículo 12. Tito 2:12. ¿Alguien que lo lea, por favor? Tito 2:12.
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este versículo me gusta mucho porque es muy claro para el tema, ¿cierto? ¿Cómo debemos vivir nosotros los creyentes? O las personas que se van añadiendo a la iglesia de Cristo. ¿Qué dice ahí? Justa y piadosamente. Es decir, hermanos y todos los que me escuchan, nuestra vida debe de ser diferente, justa y piadosamente. Y ahí surge una pregunta: ¿cómo nosotros vivimos? ¿Hacia dónde van nuestras metas, nuestras actitudes? Actitudes hacia lo material, claro está también. ¿Cuál es nuestra actitud con la riqueza? ¿Cuál es nuestra actitud con la sexualidad? ¿Cierto? Y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos nuestra esperanza, nuestra fe en el dinero, nos estamos alejando de Dios, del que nos da todas las cosas. Y es importante saber que como Él nos da todas las cosas, nosotros debemos aprender a colocar también las cosas que Él nos ha dado para Él, para su reino. Entonces, como decíamos en el estudio anterior, ahí estamos matando el yo. ¿En qué estamos empleando nuestro dinero? ¿Solamente en mis placeres, en mis comodidades, y dejo a Dios de un lado? Y nos olvidamos, ¿cierto? Nos olvidamos. Y es muy fácil caer. Para uno endeudarse es así, facilísimo. Y claro, nosotros podemos hacerlo, pero con moderación. Podemos tomar un préstamo, no sé, para una casa, que es algo básico. Podemos, incluso en muchas situaciones, muchas personas toman un préstamo en un banco para un vehículo. Pero muchas personas están siempre pensando en viajar, ¿cierto? En tener el mejor celular, en qué otras cosas, en vestir bien y lo más fino. Entonces, todo esto nosotros debemos analizarlo a la luz de la Biblia. Y lo mundano, entonces lo debemos ver como evaluar si nuestros deseos, nuestros placeres, nuestras metas están conforme a la palabra de Dios. Eso es muy importante. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué el hermano me está hablando tan duro? ¿Por qué si yo soy cristiano me hace ese énfasis y me nombra un pecado, por ejemplo, como el de la sexualidad? Entonces, caemos en pecados no abiertos, no escandalosos, pero sí, por ejemplo, hoy en día, desafortunadamente, dejamos que nuestros ojos deseen lo que no tenemos que desear. Entonces, compramos revistas o vemos programas donde las mujeres les escasea la ropa y nos alegramos, ¿cierto? Es lo más triste, que sonreímos y nos alegramos de eso. Esos son pecados entonces que pareciera que no fueran graves a nuestra vista, pero sí son graves. Y por eso lo traigo así
el tema y lo enfoco en este día. El cristiano debe saber que su felicidad y las esperanzas de este mundo son pasajeras, son efímeras, se acaban pronto, puesto que nuestro tesoro está en los cielos, es decir, en la eternidad. Las cosas espirituales deben de tener prioridad en el creyente, porque son inacabables, ellas son eternas. Los hijos pasan, la esposa, los amigos, los vecinos, todo se acaba. Y muchos no damos bueno, yo no utilizo mucho ese vocabulario, el primer lugar a Dios. Hay muchas personas que lo dicen así, ¿cierto? Muchos no dan el primer lugar a Dios, pero yo creo que es más integral la cosa. Si nosotros amamos a Dios, amaremos nuestra familia, ¿cierto? Si nosotros amamos a Dios, amaremos nuestros enemigos, los vecinos y todo esto. Pero nosotros no debemos de seguir lo que le gusta a ellos. Entonces, como el vecino se está haciendo rico, con algo oscuro, con negocios, entonces yo también quiero. ¿Por qué el vecino y por qué yo no? Y de eso debemos cuidarnos. Nuestros familiares pueden ser muy bellos, muy hermosos, muy queridos, pero ellos, si no tienen a Cristo, nos pueden invitar a cosas que no agradan a Dios. Y ahí es cuando nosotros debemos tener cuidado. ¿A quién debemos seguir? ¿O a quién estamos siguiendo? Sería la pregunta. Nosotros, los creyentes, en sentido bíblico, no somos de este mundo, como tampoco nuestro Señor Jesucristo lo era. En algún lado de las Escrituras dice: yo les he dado como también yo les he enseñado, que ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Entonces, hermanos, el espíritu del mundo no puede estar de acuerdo con el espíritu del Evangelio. El espíritu mundano, ¿cómo es? Es altivo, ¿cierto? El espíritu mundano no es humilde, es egoísta, no es abnegado. Los hombres del mundo desean riquezas, honores y placeres, y se preocupan solamente de satisfacer sus afanes mundanos. Y ahí seguimos. Para muchos el deporte es algo muy importante para sus vidas, ¿cierto? De tal manera que muchos han abandonado a sus familiares para dedicarse al deporte. Y yo sé, bueno, de pronto alguien me preguntaría, pero si Colombia nunca ha ganado un mundial, pero si de pronto juega un domingo y está en las finales, ¿qué hago? Primero la iglesia, ¿cierto? Porque es un deporte. O sea, no puede ser más importante que las cosas espirituales, porque eso es pasajero. Entonces, nuestros pensamientos, nuestros afectos deben estar dedicados solo a las cosas de Dios.
no a las temporales y no a las cosas materiales. Las personas que son así también piensan y hablan únicamente de asuntos mundanos. ¿Por qué? Porque este mundo es su preocupación. Es su preocupación. Entonces, muchas personas también quieren sobresalir en el trabajo. Y su vida es el trabajo. Y todo va enfocado al trabajo. El tiempo, su hablar. Y buscan siempre ser alabados. Entonces, hermanos, cuidémonos de todo esto. Cualquier deseo santo debe ahuyentar los deseos de la carne. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Claro, ¿no, hermanos? Claro ese pasaje. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. En cambio, el creyente verdadero tiene un espíritu humilde. El apóstol Pablo también dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 12. Nosotros, o sea, los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Es decir, que somos adoptados para el reino de Dios. Ya no somos hijos de las tinieblas. Ya nuestro gozo no está en lo del mundo, sino en lo de Dios. Y hermanos, así, y ojalá que siempre sea así, como cuando a un no creyente le dan un petaco de cerveza y se goza en eso, así nosotros también nos gocemos cuando nos digan: vamos al culto de la oración, vamos a adorar a Dios. Debemos cultivar en nosotros un espíritu humilde para buscar al Señor. El discípulo de Jesucristo alberga mejores deseos que el hombre mundano, posee un mejor objetivo para su vida y disfruta de mejores goces. Repito, el discípulo de Jesucristo alberga mejores deseos que el hombre mundano, posee un mejor objetivo para su vida y disfruta de mejores goces. Nosotros somos creados por Dios y creados espiritualmente para darle gloria a Dios. Y entonces debemos gozarnos por esto. El sabio se vanagloria en su sabiduría, el fuerte en su fortaleza, el rico en sus riquezas. Pero es privilegio del cristiano el gloriarse solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser nuestra gloria, la cruz de Cristo. Cristo se dio por nuestros pecados
Cristo tomó nuestro lugar al morir en la cruz del Calvario. Y ese debe de ser nuestro gloriarnos, solamente en la cruz de Cristo. Vamos a mirar Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Gálatas 6:14 dice, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Interesante, ¿no? Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, que el único interés del cristiano está puesto en su Salvador y apoyado en su fe. El único interés del cristiano está puesto en su Salvador y apoyado en su fe. Entonces, las cosas materiales ya no van a ser nuestro enfoque, nuestro objetivo, sino las cosas espirituales. Y todas estas cosas nosotros las comparamos, las juzgamos desde un punto de vista de la eternidad. Todas las cosas de este mundo, las cosas materiales, los placeres, los amigos, nuestras amistades, con quien hablamos, empezamos a juzgarlas desde el punto de vista de la eternidad. Ya los negocios del mundo pierden cierta importancia en nosotros, ya no estamos solamente enfocados en eso. El cristiano pone su ciencia, su fortaleza o sus dones de otro tipo al servicio de Jesús y para la promoción de su gloria, porque Él se gloria en Dios y no en los dones. El espíritu del mundo es incompatible con el espíritu del pueblo de Dios. Miremos primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Primera de Juan 5, 19. Por aquí, hermano. Dice primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Muy bien. Nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay una diferencia esencial entre el carácter del pueblo de Dios y el de la gente del mundo, ¿verdad? Las ideas, planes, deseos del pueblo de Dios son y deben ser diametralmente opuestos a los de los mundanos. ¿Qué hacemos los cristianos? Amamos, los cristianos, amamos los que los mundanos aborrecen. Aquellas personas procuran obtener lo que estos se afanan por evitar. Los santos marchamos por la puerta estrecha, como dicen las Escrituras, que es la senda que conduce a la vida. Los malvados caminan por las amplias avenidas que conducen a la muerte. Por eso dicen las Escrituras: entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Mateo capítulo 7, ahí encontramos esta parte. En consecuencia, ¿cómo no va a haber desacuerdo entre los discípulos de Cristo y los hombres del mundo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Como también dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué tiene en común la luz con las tinieblas? También lo dice la palabra de Dios. Por eso los mundanos no escogen por amigos a los creyentes, ni los verdaderos cristianos escogen a amigos entre los mundanos, porque son dos naturalezas diferentes, ¿verdad? Totalmente diferentes. Miremos Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4, algún hermano que desee leerlo. Santiago 4:4. Sí, señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, no es idea mía, ¿cierto? Lo que estoy diciendo, sino es lo que dice la palabra de Dios. Porque ustedes pueden estar pensando, pero es que Rodolfo hace esto y está hablando de eso. No, es la palabra de Dios la que nos está hablando y tiene autoridad siempre sobre todos nosotros. Entonces lo mundano es lo que nos contamina, es lo que no nos permite tener una relación con Dios, y debemos evaluar las cosas de este mundo conforme a la palabra de Dios. Ese sería un significado, ¿no? Y otro también podría ser que nosotros debemos evaluarnos si estamos siguiendo las ideas de la cultura, de nuestro medio. La hermana Diana tiene una... Gracias. Sí, con relación al materialismo versus el espiritualismo, el creyente no tiene una tarea fácil cuando constantemente los medios de comunicación lo están bombardeando de ideales de una sociedad consumista, que intenta hacernos creer que entre mayor sea nuestro poder adquisitivo y los bienes que podamos tener, obtener, o el disfrute que podamos hacer de este mundo, pues vamos a tener una mayor realización como personas o una mayor felicidad. Esto no es fácil, puede que en teoría lo comprendamos, pero estamos todo el tiempo siendo bombardeados de estos ideales y filosofías mundanas que son artimañas del enemigo para desviarnos de nuestro propósito en la vida. Debemos tener siempre presente que nuestra ciudadanía es celestial y no terrenal, y siempre que el Señor nos bendiga, pues procurar en la medida de lo posible bendecir también a otros. Y pues solo basta con preguntarle a una persona en qué invierte su tiempo y su dinero para darnos cuenta de dónde está su corazón y sus prioridades. Esta pregunta deberíamos hacérnosla constantemente, ¿sí? ¿Dónde invierto? ¿En qué invierto mi tiempo y mi dinero? Porque allí va a estar nuestro corazón y nuestros anhelos. Gracias. Sí, lo que dice la hermana es muy interesante, porque también lo mundano de dónde proviene, de nuestro corazón, ¿cierto? Y por eso dicen las escrituras que los malos pensamientos, todo lo que va en contra de Dios proviene del corazón, y entonces debemos cuidar nuestro corazón, también porque dicen las escrituras que de él mana la vida. Y Cristo se hizo pobre por nosotros,
haciéndonos ricos, ¿cierto? Pero espiritualmente. Hermana Marcela. Yo tengo dos preguntas. La primera es, hemos visto toda esta diferencia entre lo mundano y espiritual y que la Biblia es bastante clara en esto, pero entonces mi pregunta es, si mundanalidad es lo mismo que carnalidad, y en ese orden de ideas, ¿de dónde surge la idea del cristiano carnal? Porque a veces veo que es como si fuera una licencia para pecar cuando la Biblia es clara en esto. Y la segunda pregunta es que también cuando he intentado acercarme a las personas y llevarles el evangelio, muchos que ya han tenido un contacto previo me dicen que les es agradable estar en algunos contextos que son mundanos, porque una luz, como somos luz, una luz no se debe dejar debajo de la mesa, sino debe estar presente en esos sitios precisamente para llevar luz. Entonces participan y comparten y tienen toda esta serie de como si fuera un incrédulo más, pero bajo esta excusa. Sí. Bueno, realmente las escrituras nos muestran que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, ¿cierto? Gálatas capítulo 5 también nos muestra los frutos del espíritu, los frutos de la carne, y esto se relaciona con lo mundano. Y como hemos visto anteriormente muchos textos, ¿no? De la vida del no creyente. Es decir, de todo ese sistema que está en el mundo y que no hace la voluntad de Dios, ni le agrada la voluntad de Dios. Entonces, también lo que decía la hermana María, en una comidita, un postre, ya está bien. Pero ya si son otras cosas que van en contra de la voluntad de Dios, entonces ahí es cuando el cristiano, si es cristiano, debe decir no. Porque la palabra de Dios me dice que no debo participar de las tinieblas, y además que Dios es un Dios santo, su naturaleza, su carácter es un Dios santo, y por eso nosotros debemos esforzarnos, y no solamente debemos, sino que es nuestro deber en nuestra naturaleza espiritual, en no participar en cosas que no agradan a Dios. Listo, hermanos, entonces vamos a orar para terminar la escuela dominical de hoy. En la próxima escuela dominical, si Dios quiere, vamos a ver el tema de crecimiento espiritual. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por tu palabra. Rogamos que tú nos ayudes cada día para que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros deseos, nuestras metas estén dirigidas hacia ti, hacia lo eterno. Pedimos que guarde nuestras vidas de contaminarnos de el pecado y la carnalidad que tiene este mundo. Rogamos que nos guardes de toda tentación. Pedimos que tú nos ayudes siempre a evaluar nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestros placeres, nuestros goces a la luz de la palabra. Todo esto te lo pedimos en acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.